Buenas tardes. Continuando con la segunda parte de lo que respecta al modelado de sistemas dinámicos utilizando diagramas a bloque, pues vamos a ver ahora cómo podemos resolver o cómo podemos trasladar un sistema, por ejemplo, de tipo eléctrico, a diagrama de bloques para poder aplicar el álgebra de bloques correspondiente, que es lo que está en estos videos, en esta serie de videos, y pues poder reducir y obtener una función de transferencia a partir de ese diagrama de bloques. Entonces, básicamente vamos a necesitar dos relaciones cuando estemos hablando de sistemas eléctricos de una sola malla, ya que si lo vemos de cierta manera, al nosotros introducir un voltaje de entrada en el circuito, se nos va a producir una corriente. Obviamente, pues va a tener consumo cada uno de los componentes, ¿no? Entonces me va a producir una corriente, la cual hará que a su vez se me produzca un voltaje de salida, pero ya sabemos obviamente que este voltaje de salida es producido por voltaje de entrada, ¿no? Pero hay que verlo de esta manera. Ahora, si trasladamos eso a una relación, pues podemos decir que el voltaje de entrada me produce una corriente y la corriente me produce un voltaje de salida. ¿Okay? Esta es una manera de ver. Y si nosotros observamos, podemos sacar funciones de transferencia, ya que esta es entrada para ahí y esta es salida para ahí. ¿Ok? Bien, entonces, si recordamos, las funciones de transferencia son salidas sobre entradas. Entonces, si nosotros agarramos el primer par, o sea, el BI y el I, pudiéramos decir que la corriente I es salida y que el voltaje de entrada, pues obviamente es la entrada. Entonces podemos acomodar la función de transferencia de la siguiente manera. Salida I sobre entrada BI. Si agarramos el segundo par, pues es la misma historia. Ahora el voltaje de salida pues va a ser la salida y la I se va a convertir en la entrada para este nuevo par. Entonces la función de transferencia me quedaría salida BO y entrada I. Bien, entonces no nos debemos olvidar de estas relaciones, ya que harán nuestro trabajo más fácil. Son muy importantes que tengamos en cuenta estas relaciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo trasladamos esto a un diagrama de bloques? Obviamente necesitamos empezar con algo y ese algo pues nosotros ya lo conocemos, que es, en este caso, las leyes de Kirchhoff. Entonces, si recuerdan de los primeros videos o de las primeras clases de dinámica de sistemas, pues podrán recordar que aquí tendremos una R por I más el 1 sobre C por la corriente, por la integral de la corriente, ¿no? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Aquí hay que recordar que sería R por I más 1 sobre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo, y eso va a ser igual al voltaje de entrada. Y obviamente pues el voltaje de salida va a ser 1 sobre C por la integral de la corriente por la derivada, o más bien el diferencial de t. ¿Okay? Ahí tengo mis dos relaciones. ¿Qué tenemos que cambiar en este planteamiento? Básicamente tenemos que agarrar de la primera ecuación la primera relación y de la segunda pues la segunda relación, ¿no? Pero obviamente aquí necesitamos hacer algo. Esto ya sabemos que hay que transformarlo. Entonces, ese procedimiento ya lo deben de tener bien dominado. Entonces, la transformada, ¿cómo me quedaría? Quedaría R por I de S más 1 sobre CS por I de S igual a BI de S. ¿Ok? Y el siguiente elemento me quedaría de la siguiente manera. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. 1 sobre CS por
IDS igual a BODS. Okay, ahí está. Entonces resulta que yo tengo que sacar, obviamente aquí la primera función de transferencia. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Lo que hacíamos en dinámica de sistemas, cuando analizábamos este tipo de sistemas eléctricos, pues factorizábamos la I, ¿no? Entonces hay que factorizar la I. Vamos a ponerlo aquí. Me va a quedar R más 1 sobre CS, todo esto multiplicado por IDS igual a BI DS. Ok, eso es por un lado, y por el otro lado, pues aquí me quedaría exactamente igual, no le voy a hacer nada. ¿Qué hay que hacer aquí adentro? Recuerden, no nos conviene tenerlo así. Entonces hay que aplicar el multiplicar o hacer la sumatoria de fracciones como tal. Entonces me quedaría RCS más 1 sobre CS. Y esto obviamente por IDS. Y esto pues sería el BIDS. Correcto. Entonces dice que la primera función de transferencia debe de ser I sobre BI. Entonces, esto que tenemos acá me está estorbando. Puedo pasar al otro lado multiplicando. Para que al final de cuentas yo tenga la siguiente función de transferencia. Y vamos a tener IDS sobre BIDS igual. En este caso, el BI va a pasar hacia acá, no hay problema. El CS pasaría al otro lado, parte de arriba, y tendríamos abajo RCS más 1. Ahí tengo mi primera función de transferencia. Ahorita vamos a ver qué hacemos con ellas. Para la siguiente función de transferencia, la cual va a salir de aquí, pues me quedaría de la siguiente manera. Tengo el IDS. Ahora el IDS me tiene que quedar abajo. Entonces yo tengo que encontrar esta relación. BODS sobre IDS. Y esto no es otra cosa más que decir que si este va a pasar hacia abajo, pero entonces aquí, si este va a pasar hacia abajo, me quedaría solo este término. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre CS. Muy bien, ya tengo mis dos funciones de transferencia. Miren lo bueno. ¿Cómo hago eso en bloques? ¿Cómo saco eso en bloques? Si ustedes recuerdan, en los diagramas de bloques, si nosotros tenemos un bloque con una función de transferencia, vamos a ponerle con una entrada R de T o términos de S. Okay, si nosotros tenemos el siguiente bloque, pues sabemos que la entrada es RDS y que la salida es YDS y que lo que hay adentro del bloque es en este caso el GDS. Por lo tanto, nosotros podemos convertir estos dos elementos, tanto este como este, a funciones de transferencia, quedándome de la siguiente manera, miren. Tienes, en este caso, aquí la salida, aquí esta sería entrada y este sería el bloque. Salida, entrada, bloque. Entonces decíamos salida, entrada, bloque. Disculpen, se medio trabó la aplicación de OneNote. Bien. Entonces les decía que a partir de estas relaciones yo puedo sacar una función de transferencia como tal y pasarla a bloques, ¿no? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Para el caso que tengo aquí, ¿cómo me quedaría? Voy a tener, en este caso, una flecha que me indicaría la entrada IDS. ¿Ok? Tendría lo que es el bloque. Sería lo que es el bloque. Está. Porque sería aquí adentro 1 sobre CS. Y tendría una salida. En este caso, como BODS. ¿Ok? Ese sería mi primer bloque.
Y para el siguiente, ¿qué tendría? Otra flecha aquí que va a determinar la entrada, en este caso BI DS, BI DS, y aquí tendría un bloque. ¿Qué voy a tener en ese bloque? Pues voy a tener CS sobre RCS más 1. Sobre RCS más 1, cuya salida vendría siendo IDS. Y si ustedes observan, pasa algo. Aquí tengo IDS y aquí tengo IDS. O sea que yo puedo juntar esos dos IDS haciéndolo un solo bloque. Entonces, por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Resulta que como este tiene que entrar aquí, yo tengo que colocar este primero, el de abajo. O sea, este aquí. Y este otro bloque lo colocaría acá, miren. Entonces el IDS se junta. Por lo tanto, esto ya lo puedo quitar. ¿Y qué me quedaría? Me quedarían dos bloques en serie. Y esto ya lo saben resolver. No es una multiplicación en este caso, porque estos dos bloques se multiplican. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense bien, el CS con el CS de abajo se elimina. Entonces me quedaría un solo bloque, cuyo resultado sería el siguiente. Aquí tendría la entrada BIDS, tendría un bloque. Tendría un bloque. Está más o menos. Con 1 sobre RCS más 1. ¿Ok? Y cuya salida pues sería el BODS. Ok, ahí está. Y esta sería mi función de transferencia resultante. Miren, aquí ya tendría yo, pudiera decir, pues el BODS sobre BIDS es igual a 1 sobre RCS más 1. Y si ustedes recuerdan, esta función de transferencia es la misma que obtuvimos de este sistema utilizando álgebra normal, el álgebra que utilizamos en aquella ocasión. Que vamos a comparar 1 entre RCS más 1. Vamos a buscar el RC entre todos los ejercicios que ya hicimos. A ver si lo tenemos. Aquí parece que está. Aquí está el RC. Y si ustedes observan, es efectivamente 1 entre RCS más 1. Por lo tanto, podemos decir que estamos en lo correcto, ya que los dos sistemas nos dieron el mismo resultado. Muy bien, y así es como hay que trabajar en este caso cuando tenemos un sistema eléctrico de una sola malla. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poquito más claro esto. Bien, vamos a realizar ahora este otro ejercicio. Tenemos un circuito eléctrico de una sola malla. Ahora nada más vamos a intercambiar los componentes, pero vamos a plantear otro procedimiento que en un futuro nos puede facilitar algunas cosas. Obviamente aquí lo primero que tenemos que hacer es empezar haciendo lo de Kirchhoff, ¿no? Entonces empezaríamos diciendo que 1 sobre CS, ya lo voy a dejar transformado, ¿no? Porque eso igual ya hemos hecho demasiados ejercicios, pues ya saben cómo está este rollo. Entonces aquí tendríamos IDS más R por IDS igual a BI DS. Para la primera ecuación. Y la segunda ecuación, pues me quedaría en este caso R por IDS igual a BODS. Ok, ¿qué es lo diferente que vamos a hacer aquí? Fíjense bien. Aquí tengo RI DS. Y aquí tengo RI DS. Entonces, esto completo lo voy a sustituir. Ok, y ustedes se van a preguntar por qué. Ahorita a lo mejor no lo ven claro, pero en los siguientes videos, cuando incrementen el número de mallas,
o incrementen el número de componentes, pues van a ver el beneficio en hacer esto, ¿no? Es un truco que vamos a estar aplicando. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. 1 sobre CS por IDS más la sustitución me quedaría BODS igual a BIDS. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí hay que hacer lo siguiente. Vamos a juntar, si ustedes recuerdan de las relaciones, aquí tenemos las relaciones, tengo la I y tengo el BI. Entonces hay que juntar, en este caso vamos a juntar los dos voltajes en un solo elemento, quedándome de la siguiente manera. Entonces si este es positivo va a pasar a otro negativo y me va a quedar 1 sobre CS por IDS igual a BIDS menos BODS. ¿Ok? Muy bien. Y si ustedes recuerdan, de nuevo, las relaciones, la I va arriba y el BI va abajo. Entonces, todo este término que tengo acá hay que pasarlo hacia el lado de abajo de esta IDS. Entonces, este CDS hay que pasarlo para el otro lado. Y me quedaría de la siguiente manera. Esto es puro álgebra, ¿no? Quedaría IDS sobre BIDS menos BODS igual a C por S. Así tal cual. Muy bien. Me falta una relación. Esa relación va a salir de la segunda ecuación. Entonces, aquí no hay pierde porque el BO, según esta relación, el BO va arriba y la I va abajo. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. BODS sobre IDS, ¿ok? Igual a R, porque queda la R sola, miren si ustedes observan. Y vamos a construir en este caso los bloques de estas dos funciones de transferencia. Vamos a construir primero este. Y si ustedes observan, pasa algo que no pasaba en el ejercicio pasado, que tengo una resta. Recuerden cómo van las restas. En un punto suma, yo puedo poner uno que entra más y otro que entra menos. ¿Quién entra más aquí? Pues el BI. ¿Ok? ¿Y quién entra menos? El BO. Recuerden que aquí está la entrada y aquí abajo está la salida. Entonces, obviamente aquí, todo este término me forma lo de abajo. BIDS menos PODS. Entonces, ¿quién va aquí? Pues aquí iría, en este caso, lo del bloque. Se me fue el cursor. Una culpa aquí con el cursor. Ahí está. Entonces, les decía que aquí tendría el bloque. En este caso solamente CS porque es lo que tengo. Y de salida, la corriente IDS. ¿Qué pasaría con este caso? Aquí la tengo fácil, es como el ejercicio pasado. Aquí sí, tengo mi bloque, en este caso mi bloque es la R. Tengo mi entrada que es IDS. Y tengo mi salida que es BODS. Bien. Si yo junto estos dos bloques, ¿cómo me quedaría? Fíjense bien. Obviamente este estaría al principio porque aquí tengo el IDS y esta parte se junta. ¿Ok? Quedándome algo así como esto. Entonces este va por arriba y ahí quedaría. Pero resulta que aquí tengo un BODS. Entonces, ¿qué hago?
Punto. Esta misma señal con esta misma señal. Las dos son BODS. Y ahí quedaría. ¿Ahora qué hago? Pues simplemente aplico aquí los dos bloques en serie y luego retroalimento. Lo voy a hacer rápido en un solo bloque, ¿no? Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Aquí se los voy a poner abajo. CS por R, RCS, ahí quedó. Muy bien, entonces esos serían los bloques en serie. Pero recuerda que como está retroalimentado, tú tienes que poner, en este caso, RCS sobre, esta fórmula ya la vimos, ¿no? RCS más 1. ¿Okay? Si te acuerdas aquí me quedaría de cuenta que es el bloque G. Y recuerda que la fórmula dice que es G sobre G más 1. ¿Okay? Quedándome de resultado, pues esto. RCS sobre RCS más 1. ¿Y quiénes serían mis entradas y mis salidas? Pues mi salida sería el BO y mi entrada sería el BI. Entonces mi función de transferencia como tal me quedaría esto. BO-DS sobre BI-DS igual a RCS entre RCS más 1. Y es otro método, otra forma de obtener, en este caso, una función de transferencia a partir de un diagrama de bloques obtenido de un sistema eléctrico de una sola malla. ¿Okay? Son dos métodos. Ustedes decidirán cuál método utilizar, pero este método, el último que acabamos de ver, es más conveniente cuando son sistemas que involucran varias mallas. Vamos a ver el último ejercicio de este video, en el cual pues tengo otro circuito de una malla, pero en este caso tengo tres componentes. Ok, tengo tres componentes. ¿Qué tendría que hacer aquí? Lo mismo. Aquí tengo R por IDS, hay que sustituirlo directamente en la primera ecuación, ¿no? Entonces me quedaría de la siguiente manera. LS por IDS más 1 sobre CS por IDS más BODS igual a BIDS. Así tal cual. ¿Qué hago después? Vamos a factorizar el IDS, entonces me va a quedar LS sobre 1 sobre CS, todo esto multiplicado por IDS, y esto va a ser igual, recuerda que este pasa al otro lado negativo, entonces me va a quedar BIDS menos BODS. ¿Okay? Finalmente aquí, pues tengo que multiplicar, hacer la suma de fracciones, entonces me va a quedar LCS cuadrado más 1 sobre CS y todo esto multiplicado por IDS. Y esto va a ser igual a IDS menos ODS. Recuerda la relación que te dice, tienes que poner, en este caso, al I en la parte de abajo y al BI en la parte, perdón, al I en la parte de arriba y al BI en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Entonces, IDS sobre BIDS menos BODS igual CS LCS cuadrado más 1. Ok, aquí quedó la primera relación. Y recuerda que para la segunda relación, pues esa es lo más fácil porque va a salir de aquí. Entonces me va a quedar BODS sobre IDS igual a R. Punto. De nuevo, lo de los bloques, miren. Aquí me estoy yendo más rápido porque pues ya hay varios ejercicios de práctica, ¿no? Entonces R. Igual, si tienen alguna duda, ya saben que en clase lo vemos. De entrada tenemos a IDS y de salida tenemos a BODS. Y de este lado, punto suma, el cual de entrada BI siempre va a tener la misma estructura y de salida BO. Perdón, de la otra entrada del punto suma BO. Menos
De salida, pues ya sabemos que es la resta de BI menos BO. Y el bloque aquí correspondiente, pues sería CS sobre LCS cuadrado más 1. Y ya finalmente aquí la salida, pues sería IDS. Junto a los bloques. Entonces, este de aquí, voy a traer, entonces lo voy a poner aquí. Y este otro, igual que en el ejercicio pasado, me quedaría algo como esto. Ok, y aquí pues obviamente sería cuestión nada más de juntar. Quedándome como resultado algo similar a eso. Muy bien, ¿y qué hay que hacer? Pues obviamente aquí la multiplicación. Entonces esto ya lo voy a hacer directo como en el ejercicio pasado. La multiplicación aquí se las voy a poner, me quedaría RCS sobre LCS cuadrado más 1. Pero resulta que todo este bloque G, entonces lo voy a hacer aquí de manera un poquito detenida. Entonces me va a quedar RCS sobre LCS cuadrado más 1. Todo esto dividido entre este mismo término. Entonces me va a quedar RCS sobre LCS cuadrado más 1 más 1. ¿Ok? Aplicamos aquí la sumatoria. Entonces me va a quedar RCS sobre LCS cuadrado más 1 dividido. Aquí abajo hay un 1 y este sería la multiplicación de esto. Entonces me quedaría de la siguiente manera. RCS más LCS cuadrado más 1. Todo esto dividido sobre LCS cuadrado más 1. Y ahí vemos un ejercicio de estos, donde pues hay que multiplicar aquí medios con medios, extremos con extremos, y resulta que a final de cuentas se me eliminan estos. Entonces, aplicando ese truco, me quedaría RCS sobre, lo voy a acomodar en orden aquí de mayor a menor orden, y me va a quedar LCS cuadrado más RCS, y esta sería mi función de transferencia. Pues aquí nada más sería cuestión de recordar que esto es BO ds sobre BIDS igual a esto que tenemos aquí. Okay. Y ahí quedaría resuelto este ejercicio. Ahí ustedes lo comparan con uno que ya hayamos hecho por el otro método, el que vimos en las primeras clases, para ver si efectivamente da lo mismo. Cualquier duda, pues la vemos en clase.